que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, creo que es el momento ideal para buscar pensar con serenidad y dejar de escuchar los ladridos de los lobos, sino enfrentar a los lobos. Los aullidos, más bien. Los aullidos. Más que los ladridos. Los aullidos, tiene razón. Los aullidos de los lobos y enfrentar a los lobos con inteligencia y en respeto a la naturaleza. No pensar en su extinción. Porque eso no resuelve absolutamente nada. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que saber es cuál ha sido el camino recorrido post-invasión, tanto de los movimientos políticos electorales. Cuando usted mira ya el análisis de riesgo Panamá en este momento, incluyendo este momento, fíjese lo que le voy a decir, no corre ningún riesgo de que una fuerza ultrista, ni de derecha ni de izquierda, llegue al poder. Eso es lo que estoy diciendo. Aún con esto, el que crea que cosecha votos con lo que está pasando, está equivocado. Porque no está leyendo exactamente lo que está ocurriendo. Nuestros jóvenes, estos que usted vio en la plaza, son jóvenes con una alta tendencia a la tecnología y una alta tendencia a la independencia para producir lo que nosotros llamamos la generación que cree en generar riqueza y producirla a través de su capacidad empresarial. Sí. Esa es la gente que está ahí. No es la gente de una formación de izquierda o de derecha, no, es una gente de formación de desarrollo, de independencia, de libertad. Y la libertad uno no la tiene en los extremos. Mire, nada más el repaso de lo que le estoy hablando. Post-invasión se instaura, después de este proceso sangriento, doloroso, de invasión, en la que hay muertos, Sí. el gobierno de Endara. En el desarrollo del proceso del gobierno de Endara, voy a darle algunas pinceladas nada más. Cuando Endara enfrenta su primera crisis real, se produce la división del Partido Social Demócrata Cristiano. Es que antes ya se había dado el 5 de diciembre cuando se dio ese intento de golpe de Estado. Sí. Que ahí fue donde él pierde una oportunidad de unir al país. Pero sí, hay muchos eventos que van a ocurrir, que se dan. Sí. pero la división que se produce cuando él saca a Ricardo La Arias, democracia cristiana. ¿quién es el partido que respalda a Endara? El PRD. El Partido Revolucionario Democrático. Porque tenía una concepción, en esa época, Ernesto Pérez Valladares, de que era mejor salvar el destino de la patria que enfrascarla en retrasar la recuperación que nos había producido la invasión. Todo el mundo calculaba, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, que la recuperación de Panamá para llevarlo al nivel del 88 iba a tomar 10 a 12 años. Y los Estados Unidos nos prometió $2.000 millones de dólares que nunca nos dio. Entonces, Endara va a un proceso electoral y se enfrenta Ernesto Pérez Valladares del PRD y se enfrenta a Mireya Moscoso, la candidata, que muchos subestimaron, que no tenía la capacidad, que no sé qué, y Mireya Moscoso fue candidata, y fue candidato Rubén Blades, como la fuerza juvenil. Casi todo el mundo decía que ese era el que iba a ganar. Rubén Blades terminó esa campaña con 17%. Y la pelea se dio entre Ernesto Pérez Valladares, del PRD, y Mireya Moscoso, del panameñismo, que corrió con el partido panameñista. Y ganó Pérez Valladares. 3-4 puntos de diferencia. Y Mireya reconoce el triunfo. Inmediatamente. Y Ernesto llega al poder. ¿Qué hace Ernesto Pérez Valladares cuando llega al poder?
su equipo de gobierno es un equipo de gobierno que incluye a gente no PRD y gente que militó para tumbar a Noriega. Entre ellos, don Gabriel Lewis Galindo, nuestro amigo Guillermo Shatman, que fue ministro de Economía, nada menos. No, ni de la NOSA, que fue gerente del Banco Nacional, entre otras personalidades. No voy a agotar todo esto, porque eso no es lo que quiero plantearle. Lo que quiero plantearle es que allí se produce un hecho político. Ernesto logra concentrar no solamente a las fuerzas del PRD, sino un llamado a las otras fuerzas políticas a colaborar para realizar las reformas que modernizaron la nación y permitieron un desarrollo posterior. Afectaron en ese periodo porque la hizo demasiado rápido las reformas a los aranceles agropecuarios. Un error, de mi punto de vista. Pero la base de la reforma contó y lo que era posible hacerse se hizo con la colaboración y la oposición de las fuerzas opositoras a Pérez Valladares. Y logró un gobierno de transitón y dejó la presidencia en un nivel de popularidad, él como presidente de casi por encima del 65%. Se da la transición y compiten en ese proceso varias corrientes, entre ellas el PRD nuevamente, con Martín Torrijos y Mireya Moscoso. Y gana ampliamente Mireya Moscoso, con el 45%. En ese, Mireya va con un grupo de una alianza, gana las elecciones, y con Pérez Valladares perdió, porque el Molirena se fue con Carles. ¿Se acuerdan? Y Carles sacó 15%. Entonces, pero esta es la realidad, esta es la única verdad, lo que pasó. Mireya Moscoso recibe el gobierno en medio de una fuerte recesión global, pero termina su mandato con un crecimiento del 6%. No fue todo el proceso, pero termina con eso. Además de eso, se da el proceso electoral y ahora nuevamente la transición del canal le toca a Mireya Moscoso. Y el líder de la oposición de ese momento, más importante, en términos de partido, era Martín Torrijos Espino. Y el presidente de la asamblea de ese momento era un indígena. Esa es para que usted vea que a veces nos olvidamos de esas cosas que hemos hecho. Se termina el mandato de la señora Mireya Moscoso con un crecimiento en ascenso. Y Martín asume la conducción y la primera cosa que hace Martín Torrijos es hacer las reformas al Seguro Social para hacerlas en el tiempo adecuado. ¿Qué les pasó? Bueno, los muchachos de Suntra pensaron y salieron a las calles. Hubo protestas, pero no hubo estos vandalismos que estamos teniendo. Entonces, Suntra ganó la apreciación de la gente, tanto que la gente cuando lo veía en la calle le daba dinero para sustentar la lucha. ¿Cuánta gente de ustedes ve por ahí ahora donando? ¿Por qué le hablo de esto? Porque en esas reformas, a pesar de haber sido aprobadas, Martín las tuvo que volver a rediscutir con las fuerzas políticas primero y con las fuerzas sociales. Esas reformas fueron las que permitieron que la caja del Seguro Social se mantuviera por espacio de los próximos 20 años, con un determinado nivel de liquidez. Y a renglón seguido promueve las reformas para la transformación del Canal de Panamá con el proyecto de ampliación, uno de los más grandes de la historia nacional y del mundo. Y logramos la ampliación y cuando van a comenzar todo ese proceso, se da el golpe, se da el accidente del bus. Un día después. Y uno de los errores de Martín no fue haber terminado esa reforma del transporte público. Pasa ese periodo con un alto crecimiento económico. Bueno, con las finanzas saneadas se le entregan a Ricardo Martinelli. Viene el shock del 2008, del 15 de septiembre de 2008. Pero lo pasamos bien.
porque nuestro sistema financiero actuó con responsabilidad. Eso es lo que debemos destacar. Y no entramos a la venta de escrituras chatarras, sino con responsabilidad. Nuestra banca lo manejó. Cuando termina el periodo de Martín Torrijos, se enfrentan las fuerzas de Ricardo Martinelli en su segundo intento contra Balbina Herrera, quien en una periodo así como este, en un octubre, noviembre, Balbina le iba ganando a Ricardo Martinelli casi como por 17%. Y se sentó creyendo que había ganado. Nadie gana las elecciones hasta que las gana. En menos de 2 meses, Ricardo Martinelli desarrolla una campaña que lo lleva al poder. En la victoria más holgada de la historia nacional, con el 60%. 62%, voy a redondearlo. No, si puede que me equivoque en un número, no le ponga tanta atención. Balbina quedó con un 35-36%. Esa fue la verdad. Y ese periodo de Martinelli se caracteriza por el de más amplio crecimiento sostenido, que después irá cayendo lentamente, pero llegó a niveles de doble dígito por un par de años. Y logramos metro, la cantidad de proyectos, la economía venía holgadamente desarrollada, pero había una concepción filosófica en todos estos gobiernos de mantener y elevar los niveles de ingresos de nuestra población. Quizás todos tienen un denominador común, una política indigenista, particularmente hacia nuestros compañeros de la área de Nueva Buglé, que no ha dado ningún resultado. Ningún resultado. Un fracaso Ninguno. más grande de toda historia en panameña. Y eso hay que estudiarlo, porque la pobreza sigue igual, la dependencia de los problemas de alcoholismo son grandes, de los problemas de pobreza y de falta de movilidad social, el maltrato a las mujeres y ahora la proliferación de sectas, que usted lo ve por ahí, en violaciones de menores. Bien, pero en la época de Ricardo Martinelli se logra un amplio crecimiento y entra Varela, pero que en medio del gobierno de Martinelli se produce la expulsión del panameñismo del gobierno y se genera una primera, lo que yo llamo el ingrediente básico de la crisis esta. Se produce en la mente de Varela como dirigente una especie de intoxicación, de odio, furibundo contra todo lo que representaba Ricardo Martinelli. Y se genera en ese periodo, sigue el crecimiento económico, pero se genera un desmadre en el proceso de manejo de la justicia panameña, con procuradurías paralelas, con procesos hechos de los forros. Y entonces se va cultivando el odio como mecanismo de confrontación política. Y en la campaña última esta, en la que participó el presidente Cortizo, el PRD con su maquinaria recupera 10 años de estar fuera del poder y asume la conducción el presidente Cortizo con varios compromisos importantes. Uno de ellos fue poner en orden las finanzas públicas que dejó Varela. Más de 2.000 millones de dólares que no teníamos. En cuentas impagas. Y entonces tuvimos que pagarla. Y encima de eso nos cae el virus del COVID-19, que nos obliga a endeudarnos para pagar planilla, para que la economía se moviera, porque nosotros no imprimimos moneda. Y mantuvimos grado de inversión durante... Esto es un ejercicio importante que usted lo conozca. Cuando usted habla de que el gobierno es el de lo más malo, qué sé yo, hay que ser medio mago para mantener grado de inversión cuando la economía cae 18,7%. Y nosotros habíamos dicho que iba a haber un rebote y hubo un rebote. Pero en este momento, este proceso democrático genera
la construcción de uno de los grandes proyectos de energía eléctrica. Colón, la construcción de la presa, de la térmica con gas natural de alto nivel de eficiencia y de bajo nivel de contaminación, que permite que de Colón hacia acá, con sus respectivas subestaciones, podamos tener otro acceso a la ciudad para mejorar los niveles de eficiencia y de seguridad de las empresas eléctricas. Terminamos la ciudad hospitalaria, ¿no así? ¿Ah, sí? Y discutimos un problema heredado. La mina de Cerro Colorado estaba construida, Fernando. De Cerro. Perdón, la mina de Cerro. Donoso. No, la mina. Perdón. Minera Panamá era un proyecto construido con más de 9.000 a 10.000 millones de dólares de inversión. Estaba construida cuando el presidente llegó. Y el presidente decide entrar a este proceso de negociación con varias preocupaciones. 40.000 trabajadores, puede decirlo cualquiera, pero un presidente de la República de un país no puede decir voy a votar 40.000 y cierro esa mina, no importa la contaminación. Eso no lo dijo él. Tienes que tomar una decisión valiente. Y muchos dirigentes políticos saben que esa decisión es correcta. Y muchos dirigentes políticos saben que lo que se negoció allí es correcto. Y que los ingresos son importantes para que el gobierno que se instale en el próximo quinquenio tome las medidas necesarias para estudiar el problema de la IBM, para mantener el grado de inversión, pero también para tener finanzas y abordar los problemas que se han postergado, como la educación, por ejemplo. Entonces, al final de este quinquenio, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos sido capaces, por 40 años, de hacer unas transferencias de poder de partido de oposición a partido de gobierno a oposición, de oposición a independiente, de independiente a otra oposición y de oposición a... ¿Qué significa eso? Madurez política. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ha cambiado durante todo este periodo, con todo el proceso de modernización, de información bárbara que nos está llegando, mala y de baja calidad y de mentira. Hemos cambiado nuestro análisis del problema. Y mucha gente cree que el inmediatismo es la fórmula. Entonces, ¿por qué es bueno que usted tenga esto en la mente? Porque en medio de estos 6 meses que hacen falta para el proceso electoral, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que lograr que el presidente Cortizo termine su gobierno en la mejor forma posible. No le hagas caso. Todas estas locuras que usted está viendo ahora estaban también en el pasado. Y siempre las supimos resolver entre los dirigentes políticos del país. Sí. Hemos construido un país que el mundo exterior aprecia más de lo que nosotros mismos nos que algunos de los sectores panameños, porque nosotros... Sí, bueno.